Pensamiento del día viernes 20 de junio. Mirar con ojos nuevos la realidad que me rodea. Les pido que se comporten como dignos seguidores del Evangelio de Cristo. Pablo invita a los creyentes a vivir su compromiso civil con lealtad y coherencia evangélicas. Poco más adelante, en la misma carta, Pablo recuerda que la ciudadanía de los cristianos está en los cielos. Esto, sin embargo, no los exime del deber de asumir su responsabilidad también en el campo social y político. Al contrario, precisamente porque son ciudadanos del reino de Cristo, los cristianos están fuertemente motivados a ponerse al servicio de todos y contribuir a la construcción de la ciudad terrenal en la justicia y el amor. Con esta palabra, por consiguiente, Pablo les pide a los filipenses que se comporten como verdaderos cristianos. A veces se piensa que el Evangelio no resuelve los problemas humanos y que trae el reino de Dios únicamente en sentido religioso, pero no es así. Es Jesús en el cristiano, en el hombre, cuando en él está su gracia, quien construye un puente, quien abre un camino. Por eso, como otro Cristo, todo hombre y toda mujer pueden dar su aporte en todos los campos de la actividad humana, en la ciencia, en el arte, en la política. Pero, ¿cómo ser nosotros otro Cristo de modo que nuestra acción pueda incidir con eficacia en la sociedad? Viviendo según se expresa en las palabras del Evangelio. Nosotros hablamos de amor muy a menudo y podría parecer superfluo subrayarlo también en este caso. Sin embargo, no es así, porque nuestro hombre viejo siempre tiende a encerrarse en lo privado, a cultivar los pequeños intereses personales, a olvidarse de las personas que pasan al lado, a permanecer indiferente ante el bien público, ante las exigencias de la humanidad que nos rodea. Volvamos entonces a encender en nuestro corazón la llama del amor y tendremos ojos nuevos para mirar alrededor nuestro y darnos cuenta de qué es lo que hace falta para mejorar nuestra sociedad. El amor nos sugerirá también los caminos para actuar con creatividad y nos infundirá el valor y la fuerza para recorrerlos. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de septiembre del 2005. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito sin ningún compromiso. Palabra de vida, junio de 2025. Denles ustedes de comer. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 13.